Continuamos con la unidad 2, correspondiente a la descripción del movimiento de partículas cargadas individuales en campos eléctricos y magnéticos. En la última clase analizábamos cuál es la velocidad de deriva que experimentan las partículas cuando la línea de campo magnético es curva. Vimos que esa velocidad de deriva depende del radio de la curvatura de la línea de campo y del campo magnético como tal, que si queremos saber la dirección de esa deriva, lo que tenemos que hacer es ver la dirección del producto vectorial R sub C cruz D. Entonces vamos a seguir insistiendo en este tema para que quede lo más claro posible. Lo que dijimos entonces es que la partícula experimenta una fuerza. Mencionaba en la clase anterior que si una partícula experimenta una fuerza, siendo esa fuerza no paralela al campo magnético, va a aparecer o va a experimentar una velocidad de deriva, justamente por esta dependencia que vemos aquí, que la velocidad de deriva dependerá del producto vectorial fuerza cruz B. En tanto este producto vectorial sea diferente de cero, existirá una deriva. Entonces cualquier fuerza que no sea paralela a B va a dar origen a una deriva. Un ejemplo podría ser la fuerza de gravedad y otro ejemplo es el que analizamos, que es la fuerza centrípeta. Cuando una línea de campo tiene una curva, como por ejemplo este círculo, la partícula va a ir formando la hélice alrededor de la línea de campo, pero esa partícula va a sentir una fuerza centrípeta hacia afuera. Voy a marcarla aquí. Esa pequeña partícula ahí, mientras va haciendo su hélice aquí alrededor de la línea de campo, va experimentando una fuerza centrípeta hacia afuera, que está dada por el producto de la masa, de la velocidad paralela, donde recordemos que entendemos como velocidad paralela esa velocidad tangente al círculo. Entonces, esta velocidad que estoy representando aquí es lo que llamo velocidad paralela. Para nosotros en el círculo sería la velocidad tangente al círculo. Y la línea de campo es curva, como podemos ver aquí. Entonces, la partícula experimenta una fuerza, vector rojo hacia afuera, que es la fuerza centrípeta, y que está dado de esta manera, donde el vector unitario es ese pequeño vector que apunta en la dirección del vector radio de curvatura. Muy bien, entonces teniendo eso, de nuevo, esa fuerza centrípeta la sustituimos en esta expresión anterior y lo que obtenemos es que la velocidad de deriva por esa curvatura está dada de esta manera, donde vemos que la dirección de esa velocidad de deriva va a estar dada por el producto vectorial radio de curvatura cruz campo magnético. En esta situación, si dibujamos la línea de campo, por ejemplo en este punto, que sería tangente al círculo, si usted utiliza su mano derecha y hace R cruz B, va a observar que su dedo gordo queda apuntando hacia afuera de la pantalla de la computadora. Entonces la deriva nos indica que la partícula va hacia afuera de la pantalla. La línea de campo es curva, la partícula haría la hélice alrededor de la línea de campo, pero a la vez que va haciendo la hélice, se va saliendo del plano del círculo, del plano de la pantalla. Vamos a tratar de representarlo en 3D para entender mejor eso. Entonces, yo lo que tengo aquí es una situación donde yo como observador
estoy viendo aquí desde arriba. Estoy viendo desde arriba. Y lo que veo desde arriba es justamente ese círculo, que la línea de campo es curva. Entonces aquí me lo representan. La línea de campo haría como una especie de círculo aquí, que es este círculo el que estoy viendo desde arriba, ¿verdad? Pero tendría yo el vector radio curvatura, que es este, y que lo represento como R sub C, y luego tendría el campo magnético, que es perpendicular. Entonces, de nuevo, usted con su mano derecha apunte en la dirección del vector verde y luego mueva hacia el vector rojo. Entonces, es importante que lo hagan y les pido por favor que lo hagan en sus casas porque esto les ayuda a entender hacia dónde va la partícula, ¿verdad? Sería R hacia rojo y me da el dedo gordo para arriba. Entonces, la partícula va a ir haciendo su hélice, pero a la vez que va haciendo su hélice y dando vueltas alrededor de Z, se va desviando hacia arriba en Z positivo. Hace su hélice alrededor de la línea de campo, pero a la vez que hace su hélice, se va desviando hacia arriba en Z. Eso es lo que necesito que vean, ¿verdad? Y eso es consecuencia de esta deriva, de que la línea de campo sea curva. Entonces, observen cómo una línea de campo curva hace que las partículas cargadas se desvíen. En este caso, se desvíen hacia Z positivo. Algunos temas que necesito insistir, el concepto de gradiente de campo. Aquí lo que estamos viendo es un toroide desde arriba. Esto que ven aquí es una bobina, esto es otra bobina, y estos espacios en color parece como celeste o demás son espacios vacíos, ¿verdad? Aquí tengo bobina, y aquí lo que tengo es espacio vacío. Entonces, estas líneas discontinuas son las líneas de campo magnético. Cuando yo alimento las bobinas con corriente, ustedes bien saben de sus cursos de electromagnetismo que se van a generar líneas de campo magnético, en este caso círculos concéntricos. Estoy viendo desde arriba esto, ¿verdad? Entonces, es importante tener claro que si yo analizo, por ejemplo, esta dirección aquí y me pongo a medir el campo magnético, por ejemplo, aquí, lo mido aquí y lo mido aquí. Voy a llamar esto posición 1, voy a llamar esto posición 2 y voy a llamar esto posición 3. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Esto va a ser lo que mido del campo magnético y esto va a ser la posición. Entonces voy a definir que, por ejemplo, mi 0 está aquí. Entonces, cuando yo llego a la posición 1, mido ahí el campo magnético. Cuando llego a la posición 2, mido el campo magnético. Y cuando llego a la posición 3, mido el campo magnético. Entonces, esta es la posición 1, lo que medí en la posición 2, lo que medí en la posición 3. Entonces logro ver que el campo magnético va cayendo desde la posición 1 hasta la posición 3. Eso es la medida del campo magnético. Eso me dice que hay un gradiente de campo y el gradiente de campo justamente es la pendiente en cualquier punto. Entonces,
si yo derivo el campo magnético respecto a la posición R, es justamente esa pendiente. Entonces, eso es lo que llamamos el gradiente de campo, ¿verdad? Es cómo cambia el campo magnético con la posición, en este caso la posición radial. Entonces, en una configuración toroidal, claramente el campo magnético es más intenso en estas zonas, como la posición 1, porque las bobinas están más juntas. Y en la posición 3, el campo magnético es más débil porque observen que las bobinas están muy separadas. Entonces, campo magnético intenso en 1, el campo magnético en 2 se hace menor y en 3 se hace todavía menor. Entonces, en una configuración toroidal yo tengo un gradiente de campo. ¿Hacia dónde apunta ese vector gradiente? Apunta hacia donde el campo se haga más intenso. Entonces, representado en el color verde está el vector nabla B, que es el vector gradiente de campo. El vector gradiente de campo va hacia adentro del toroide. Entonces, mientras que la línea de campo, voy a representarla aquí en rojo, por ejemplo, en el punto 2 es tangente al círculo. Entonces, esto que represento como un vector rojo es el vector B. Tengo B para acá y tengo gradiente de campo hacia adentro. Muy importante tener presente eso. Muy bien, seguimos insistiendo en esta parte. Aquí vemos otra imagen para reforzar eso. Si yo veo el toroide desde arriba, estas son las bobinas. Voy a ver que las líneas de campo son círculos concéntricos y si mido el campo magnético en un punto, como por ejemplo este, me va a dar un valor y si lo mido aquí, me va a dar un valor más bajo. Entonces logro ver cómo hay una caída del campo radialmente hacia afuera. Eso es lo que llamamos el gradiente de campo. Entonces, en una configuración toroidal hay un gradiente de campo, definitivamente. Muy bien, presten mucha atención a esto, que yo sé que esta tal vez no es la mejor hora para ver tantas ecuaciones, pero aquellos que les fascinen las ecuaciones, este es un momento para disfrutar. Esta ecuación que tenemos aquí es la ley de Ampère en forma diferencial, donde esto es la corriente de conducción y esto es la corriente de desplazamiento. Suponga usted que tenemos una situación en vacío, es decir, no hay ni corriente de conducción ni corriente de desplazamiento. Entonces no hay cambios del campo eléctrico con el tiempo. Esto se hace cero. Y tampoco tenemos corriente de conducción como tal. Entonces esto se hace cero. Lo que estoy es en una condición de vacío donde adicional el campo eléctrico no cambia con el tiempo. Entonces estos dos términos se hacen cero. Por lo tanto, el rotacional yo lo igualo a cero. Eso lo que estoy haciendo, me voy a devolver, es analizar el escenario del toroide. Aquí me voy a devolver. Observen donde el campo magnético apunta en la dirección de zeta techo, tangente en el círculo. Tengo aquí la coordenada radial. Entonces estoy analizando un toroide que para efectos de mi análisis va a estar en vacío. O sea, aquí no hay partículas cargadas por ahí de momento. Simplemente está en vacío y simplemente estoy generando el campo magnético, nada más. Entonces, siendo así, no hay corriente de conducción y además el campo eléctrico no cambia con el tiempo, con lo cual no hay corriente de desplazamiento. Estos dos términos se hacen cero, da cero,
y mi campo magnético que forma círculos está apuntando en la dirección de zeta techo, pero cambia con el radio. Cambia con el radio, ¿no? Entonces, calculamos el rotacional en coordenadas cilíndricas. Esto no es más que buscar una formulita por ahí. La copiamos así idéntico, pero observen, y aquí voy a señalar que el campo solo está en la dirección de zeta techo. No tiene otra componente. Entonces, no existe componente del campo en la dirección radial. No existe, es cero. Y tampoco existe componente del campo en la dirección Z, por tanto es cero. Entonces, listo, esto se mantiene ahí tal cual. Insisto, esto sale de el rotacional Nabla Cruz B en términos de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Esto es una relación nada más de anotar. Pero esto es igual a cero, como dijimos. Esto tiene que dar cero, porque es la condición que impusimos aquí. Si usted se pone a hacer este determinante de acá, bueno, se va a dar cuenta que este por este, puesto que da cero, queda cero. Este por este nos daría derivada respecto a z por r b zeta. Y nos quedó un menos por ahí que se aplica a este 1 partido por r. Entonces nos queda menos 1 partido por r, esto de aquí. Si hacemos el siguiente, este por este da 0 y este por este da 0. Entonces en zeta techo da 0. Y si hacemos el último, sería este por este, que nos da esto de aquí. Y este por este que nos daría 0, porque BR es 0. Muy bien. Pero si nos fijamos en esta derivada, es derivar B zeta respecto de R. Pero B zeta, permítame ver aquí. Ah, no, eso sí está bien. B zeta sí cambia con R, ¿verdad? Porque B zeta depende de R. Depende de R como tal. Entonces esto sí cambia de R. Esta derivada sí existe entonces. Pero esta derivada de aquí es derivada de B zeta respecto de Z. Y B zeta no cambia con Z, cambia con R. Por tanto, esta derivada de B zeta respecto de Z es cero. Es completamente cero. Recuerden cerrar los micrófonos, que me parece que hay un micrófono abierto. Ya lo quité. Entonces, al final, el único término que nos queda es este de aquí. Por lo tanto, yo lo copio. Pero claro, por igualdad, como es el único término que me queda, eso tiene que dar 0. Muy bien. Si usted esto lo integrara respecto a R, en ambos lados, es integrar la derivada de R respecto de R. Integrar esto. Bueno, eso nos llevaría a que esto que se está derivando respecto a R tiene que ser una constante, porque yo estoy derivando respecto a R, integrando respecto a R. Entonces, esto que está aquí en medio tiene que ser un valor constante. Entonces, ahí llego a la conclusión de que R por B zeta tienen que ser una constante. Insisto, estoy derivando respecto a R y estoy integrando respecto a R. Entonces, eso tiene que ser una constante con más razón para que dé 0. Muy bien, entonces siendo así, ya tenemos este resultado. Lo copio por aquí. Aquí síganme donde yo voy señalando para que no se pierdan, porque hay mucha información, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo así. Yo lo que tengo es esto. R por B zeta es igual a constante. Quiere decir que puedo pasar este R a dividir aquí.
me quedaría constante entre R. Voy a decir que Bz es proporcional entonces a 1 partido de R. Bz es proporcional a 1 partido de R. Yo sé que el campo apunta únicamente en zeta y tiene una magnitud Bz. El campo como tal, Bz, tiene una dependencia como 1 partido de R. Bueno, yo voy a decir que R sea justamente el radio de curvatura, el radio de la curva de la línea de campo. Entonces digo que la magnitud del campo es proporcional a 1 partido el radio de curvatura, porque ya dije que el campo es proporcional a 1 partido de R, que lo obtuve de aquí, ¿no? Pasando esta R a dividir. Muy bien, punto y aparte. Ahora, nabla B está dado de esta manera en coordenadas cilíndricas, pero como nosotros dijimos que el campo, permítanme ver aquí, el cambio de B respecto de Z es 0, porque B no cambia con Z. Entonces, este término como un todo desaparece porque el B está solo en la dirección zeta-techo. También el B no cambia con zeta. El B cambia con R, pero no con zeta. Entonces, este término también desaparece, se hace 0. B solo cambia con R. Observen que aquí está. B es proporcional a 1 partido por R. Entonces, B cambia solo con R. Siendo así, el gradiente de B es la derivada de B respecto de R en la dirección de R techo. Entonces, yo lo que tengo que hacer es derivar B respecto de R. Observe, tome esta fórmula y derive B respecto de R. Sería la derivada de R a la menos 1. La derivada de R a la menos 1 nos da menos R a la menos 2. Y esto, de manera muy simple, es equivalente a 1 partido de R por 1 partido de R. Esto que está aquí, 1 partido de R, 1 partido de R es B. Entonces yo digo que esto es B. Me queda gradiente de B por menos B, 1 partido de R, R techo. Muy bien. Nos vamos aquí arriba. Este B voy a pasarlo a dividir aquí. Entonces me quedaría gradiente de B partido de B menos 1 partido de R por R techo. ¿Pero qué es R techo? R techo es vector radio de curvatura partido de la magnitud del radio de curvatura. Entonces yo sustituyo esto aquí y sustituyo esto por el radio de curvatura o R mayúscula sub C. Observen que nos quedaría radio de curvatura por radio de curvatura, lo cual nos da radio de curvatura al cuadrado. Y aquí nos quedaría este de aquí. Entonces, siendo así, ahora tomamos este B, lo pasamos a multiplicar. Aquí quedaría. Y nos queda multiplicado por todo esto y partido de esto. Entonces ya tenemos qué es el gradiente de B. Hicimos todo eso para obtener el gradiente de B. Pero entonces nos acordamos de nuestra famosa fórmula hasta el momento, que esta es la fórmula que nos da el gradiente o la velocidad deriva del gradiente de campo. Y vemos que nosotros aquí necesitamos el gradiente de B. Pero yo ya sé cuánto es el gradiente de B. Es esto. Entonces puedo sustituir el gradiente de B, que es esto que está aquí, y acomodo un poquito los términos. Veo que aquí hay un menos. Este menos sale, invierte los signos de acá, quedando como menos más, porque ese signo salió. Me queda la magnitud de B por aquí y me queda radio curvatura vector partido radio curvatura al cuadrado. Y lo demás me queda idéntico.
Seguimos por ahí. Presten atención hasta donde puedan. Muy bien. Copio la fórmula tal cual. La fórmula que tengo. La misma que tenía antes. Me acuerdo de varias cosas. Me acuerdo que la velocidad perpendicular es frecuencia angular por radio, que en este caso el radio va a ser el radio del Larmor y la frecuencia angular va a ser la frecuencia ciclotrónica. Me acuerdo también de esta relación vectorial que A cruz B es menos B cruz A. Ambos lo vamos a necesitar. Entonces, paso 1 en la fórmula que obtuvimos. Aquí tengo yo radio del Larmor, pero si veo con cuidado de esta relación, yo puedo obtener que el radio del Larmor es V perpendicular partido de omega C. Entonces yo podría, aquí voy a ponerlo en otro color, podría tomar esto y sustituirlo aquí. Entonces me quedaría V perpendicular por V perpendicular. Claramente yo obtengo V perpendicular al cuadrado partido de omega C, que es lo que tengo aquí. Y aquí es donde viene otra cosa importante que necesito que vean con cuidado, que yo tengo aquí B cruz RC, mientras que aquí lo que tengo es RC cruz B. Es decir, yo le di vuelta, paso este para acá, paso este para acá. Estoy invirtiendo los vectores. Este lo paso para acá y este lo paso adelante. Cuando usted invierte los vectores en un producto vectorial, el signo se invierte. Entonces, sale de nuevo un más que invierte el signo menos más a más menos. Y entonces nos queda RC cruz B. Muy bien. Ahora, yo sé que esto que está aquí es esto. Yo entonces puedo sustituir omega C por carga por B partido de M, acomodo los términos y me queda de esta manera. Perfecto. Ya ahorita van a ver por qué le estamos cambiando la forma a la velocidad de deriva del gradiente de campo. Lo dejamos ahora no en términos del gradiente de campo, sino lo estamos dejando ahora en términos del radio de curvatura. Ya van a ver el propósito de eso. Muy bien. Ahora recordemos, aquí lo voy a poner en otro color. Recordemos que la velocidad de deriva de curvatura estaba dada de esta manera. Eso lo demostramos. Donde depende de esta manera del producto vectorial RC cruz B. Eso ya lo habíamos demostrado. Entonces yo podría, si veo con cuidado, aquí voy a buscarme un buen color. Si veo con cuidado, ambos dependen de RC cruz B y este depende también de RC cruz B. Como ambas derivas, tanto la deriva de curvatura como la deriva de gradiente, dependen del vector que resulte de RC cruz B en ambos casos, quiere decir que ambas derivas apuntan en la misma dirección. Ambas derivas apuntan hacia donde apunte R sub C cruz B. Por lo tanto, como ambas derivas apuntan en la misma dirección, yo podría sumar las dos derivas, porque los efectos de cada una de esas derivas se terminan sumando, porque ambas apuntan en la misma dirección. Entonces, velocidad de deriva de curvatura es esta, la copio aquí, y velocidad de deriva de gradiente de campo es esta, la copio aquí. Y observo con cuidado el factor común que puedo sacar. Voy a usar otro color aquí. Puedo sacar factor común la masa, factor común la carga,
factor común b cuadrado. El RC también está de factor común. Claramente el producto vectorial RC cruz B está de factor común. Y lo que me quedaría por ahí fuera del factor común es esto. Y me quedaría un medio V perpendicular, que es aquí. Pero vean entonces que la deriva de curvatura y la deriva de gradiente se suman. ¿Por qué se suman? Porque ambas apuntan en la misma dirección. Dependen de la dirección del vector R sub C cruz B. Y termina la suma dependiendo de esta manera. Entonces, siendo así, insistimos en lo siguiente. Presten atención que aquí ya vamos aterrizando lo que les decía. Por un lado, la velocidad deriva de gradiente en forma general está dado por esto. Yo tengo mi definición de gradiente, ¿verdad? Que la vimos ahora. Y tengo la definición de la velocidad de deriva por curvatura. Y sé cuánto da la suma de estas dos. Da justamente esto que está aquí. Lo acabamos de demostrar. Entonces, analicemos el caso del toroide. Vamos a ponerlo así. Voy a marcar el vector radio de curvatura. Este es el vector radio de curvatura. Voy a marcar el vector campo magnético. Ese es el vector campo magnético. Entonces, usted ya con esto puede utilizar su mano derecha y hacer R sub C cruz B, y les voy a pedir que por favor lo hagan. Pongan su mano en la dirección del vector celeste, desplácelo hacia el rojo y el dedo gordo le va a quedar apuntando hacia arriba del toroide. Entonces, lo que vamos a estar viendo es justamente lo que representábamos aquí, ¿verdad? El círculo del toroide representa esto aproximadamente y la partícula lo que va a empezar es a irse en Z hacia arriba. Entonces, viéndolo en este toroide, lo que va a pasar con la partícula es que va a empezar a venirse hacia afuera del monitor. Ella va a empezar a hacer su movimiento de hélice alrededor de la línea de campo, pero a la vez que hace su movimiento de hélice alrededor de la línea de campo, se viene formando círculos y saliéndose hacia afuera del monitor. Esta partícula, recordemos, experimenta una fuerza centrípeta hacia afuera y es culpa de esa fuerza centrípeta que es perpendicular al campo que la partícula termina experimentando la deriva. Muy bien. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la deriva de gradiente, voy a dibujarlo aquí de nuevo. Vamos a ponerlo en rojo. Tengo el vector campo para acá y voy a ponerlo en verde. Tengo el vector gradiente hacia el centro. Recuerden que el vector gradiente es ese vector que apunta donde el campo aumenta. El campo aumenta hacia el centro del círculo. Entonces, si usted hace B cruz gradiente de campo, ponga las manos en la dirección del vector rojo y lo desplaza hacia el vector verde, de nuevo el dedo gordo le queda hacia afuera. Entonces eso le confirma que es correcto. La dirección de la deriva de gradiente de campo es hacia afuera del plano del monitor, ¿verdad? Que coincide también con la deriva
debido al gradiente, debido a la curvatura. Voy a ponerlo en otro color. El vector radio de curvatura apunta en esta dirección. Este sería R sub C. Y si usted hace R sub C cruz B, perdón, más bien era aquí. Si usted hace R sub C cruz B, que sería naranja moviéndose hacia rojo con su mano derecha, le queda de nuevo hacia afuera. Entonces la deriva de curvatura también apunta hacia afuera. Ambas derivas se suman porque apuntan en la misma dirección. Entonces, para ir aterrizando, y con esto terminamos la clase, ¿dónde se puede ver el efecto de esto? La Tierra tiene un campo magnético y entonces, vamos a ponerlo aquí, yo puedo tirar un vector radio de curvatura. Este sería el vector R sub C. Y luego tendríamos la línea de campo magnético generado por la Tierra. Entonces, si usted hace R sub C cruz B, hágalo con su mano derecha, naranja hacia rojo, el dedo gordo le queda como dándole vueltas a la Tierra. Trate de visualizarlo en 3 dimensiones, ¿verdad? El vector naranja viene desde el centro de la Tierra, la línea de campo es esa línea celeste, pero el vector campo es tangente en ese punto, entonces si hace naranja rojo, le queda algo parecido, voy a ponerlo aquí, a que hay una velocidad para acá, que es justamente la que represento aquí con esto. Entonces la partícula lo que termina haciendo es dándole la vuelta a la Tierra. ¿Cuál partícula? La que sea positiva. Pero la que sea negativa va a ir en la dirección contraria. Va a ir en el otro sentido. Entonces, las partículas cargadas en el campo magnético de la Tierra, bien sabemos que el campo magnético de la Tierra tiene el polo norte magnético en el sur geográfico y tiene el polo sur magnético en el norte geográfico. Entonces las líneas de campo van del norte magnético al sur magnético. La situación que estamos viendo aquí es una situación donde yo tengo mi vector campo aquí y tengo el radio curvatura por aquí. Entonces, lo que voy a ver es que consecuencia de eso, la partícula hace una velocidad para acá y entonces empieza a darle vueltas a la Tierra y luego sale por aquí. Pero además de eso, la partícula va haciendo una hélice alrededor de la línea de campo, del campo magnético terrestre. Y la partícula va hacia el polo norte geográfico, llegará a un punto, y eso lo vamos a ver más adelante, donde ya se devuelve, se devuelve, se devuelve, se devuelve, de nuevo llega aquí, se devuelve, pero a la vez de que va hacia arriba, hacia abajo, se va desviando hacia el lado. Entonces, si pudiéramos ver eso en 3 dimensiones, veríamos algo así. Veríamos que la partícula sube hasta una cierta posición y luego se viene para abajo, pero por la desviación lateral, ella no se viene en la misma dirección en la que subió, sino se viene desplazada, llega a un punto
y de nuevo se devuelve, pero como hay una velocidad para acá, ya ahora se va a devolver en otra posición y sigue y sigue. Y en ese ir y subir, ir y subir, ir y subir, como hay una velocidad que la empuja lateral, que es la velocidad deriva, la partícula termina dándole la vuelta a la Tierra. ¿Cuánto puede tardar en darle la vuelta a la Tierra? Aproximadamente 1 hora. En ese subir, bajar, subir, bajar. Vean entonces que la partícula, esta es la línea de campo, hace el movimiento circular alrededor de la línea de campo, pero a la vez de que hace el movimiento circular, se va hacia el polo norte geográfico, se devuelve hacia el polo sur geográfico, se devuelve hacia el polo norte, pero además de eso se está desviando lateral. Entonces eso hace que ella se vaya haciendo una trayectoria como esta que vemos aquí.